ahí en ese momento donde ya tienes cierto conocimiento, porque no lo tienes que tener todo, toma acción. En ese momento ya vas a empezar a buscar esos clientes, vas a empezar a crear ese contenido, a crear esa página web, vas a empezar a tomar esas pequeñas acciones que en unos años te llevará a donde quieres llegar. Ese momento es un momento clave en tu vida, cuando ya dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y no quiere decir que tengas que romper todos los puentes en ese momento. En su momento lo tendrás que hacer. Pero ya el momento en que ya tienes ese conocimiento, ya estás tomando acción y tienes que seguir en esa línea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Diseño. Soy su host Gabriel Solano y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Está siendo un día muy bonito, de verdad que todos los árboles se ven verdes, el cielo se ve súper azul y bueno, venimos con una mañana poderosa y bueno, el episodio que les voy a contar hoy tiene que ver con una estrategia y esa estrategia se llama preparen, disparen, apunten. Así como lo escucharon, preparen, disparen, apunten. Normalmente escuchamos preparen, apunten, fuego. Pero esta estrategia, preparen, disparen, apunten, tiene que ver con que muchas veces en la vida queremos lanzar algo, pero no nos atrevemos. Y por sobrepreparación nos demoramos mucho tiempo, ¿sabes qué? Me falta esto para estar listo, me falta un poquito más para estar listo. Voy a leerme otro libro, voy a ir a otro seminario. Y nos pasamos 5, 10 años preparándonos y nunca estamos suficientemente listos para lanzar ese proyecto que queremos lanzar. Entonces, por eso esta estrategia tiene que ver con prepararse, lanzar eso que quieres lanzar y luego ajustar en el camino. Vamos a hablar un poquito de eso. Y antes de empezar, tengo una frase por acá que se las quiero leer y es del mismo libro donde leí esa estrategia y dice: no es suficiente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Debe ser la persona correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Esta frase de T. Harv Eker la dice en el libro Los secretos de la mente millonaria y es un libro bien poderoso y yo te recomiendo que lo leas. Y cuando la escuché por primera vez me sorprendió porque tenía que ver un poco más con la persona que tienes que ser en el momento. O sea, no era tanto estar en un lugar, eso es importante, en el momento correcto, un poco de la suerte, sino ser la persona correcta. Se te van a presentar oportunidades en la vida de diversas maneras. Hay oportunidades que llegan una sola vez, hay oportunidades que van a llegar varias veces. Si tú estás con los ojos atentos, con la mirada, digamos, puesta en tu alrededor, viendo tu entorno, viendo lo que está pasando, escuchando, preparándote a ti mismo, cuando llegue esa oportunidad, tú vas a estar listo. Pero si no estás preparado y no eres capaz de identificar esas oportunidades, entonces las oportunidades se van a ir. Por eso es muy importante que nos preparemos diariamente y veamos a nuestro alrededor, veamos las cosas que están pasando, escuchemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, las cosas que están pasando en el mundo y tengamos los ojos abiertos para esas oportunidades que van a llegar si tenemos el nivel de conciencia correcto y estamos despiertos. La primera parte de esta, digamos, de esta estrategia que nos comparte T. Harv Eker en su libro Los secretos de la mente millonaria tiene que ver con la parte de prepararse. Muchas veces tú te vas a querer lanzar a algo, vas a querer abrir una compañía o vas a querer empezar un proyecto o simplemente vas a querer hacer una tarea en la universidad. O un ejemplo, digamos, aún más sencillo, vas a ir al cine. Tú no llegas al cine pensando que tengas el dinero, o sea, tú no llegas a la taquilla y dices, hola, ¿cómo estás? Quiero ver una película. Y te van a preguntar, oye, sí, quieres una película, pero tú no llegas ahí esperando que te den el boleto solamente, ¿no? O sea, tú no llegas ahí esperando que la persona del mostrador va a saber exactamente qué tú quieres ver y te va a regalar el boleto, no. O sea, cuando se trata de ir al cine, por ejemplo, tú te preparas, tú buscas la película, tienes el dinero asegurado ahí, haces tu compra, luego apartas el día, guardas el tiempo, buscas si tienes una persona que va contigo, la vas a buscar y se preparan juntos para ir al cine. Eso es normalmente lo que tú haces cuando estás listo para algo como esto. Pero en la vida y en las cosas, digamos, que son más importantes para nosotros, como
crear un negocio, de repente ir a un viaje o hacer otras cosas que también son súper interesantes, muchas veces no seguimos estos procesos. A veces simplemente esperamos que empezar un negocio, empezar un proyecto sea totalmente fácil y fluido, pero no nos damos el suficiente tiempo para prepararnos para esas cosas importantes en nuestra vida. Entonces yo te recomiendo que cuando vayas a crear algo, cualquier proyecto, tengas un tiempo prudente para prepararte. Pero te digo un tiempo prudente porque nunca vas a estar totalmente preparado si no te lanzas. Eso es algo muy importante que te quiero decir. Acá están pasando. Ok. Otra cosa importantísima que te quiero decir en la parte de prepararte es que tienes que ver a quién vas a escuchar, porque cuando estamos preparando un proyecto o estamos creando un negocio, hay muchas personas que nos van a querer aconsejar y nos van a decir, sabes que esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, pero cuando escuchamos a las personas, tenemos que escuchar a gente que haya recorrido un camino similar al que nosotros estamos por recorrer. Pero muchas veces vamos a escuchar a familiares o vamos a escuchar a amigos y es posible que ellos no hayan recorrido ese camino que tú quieres recorrer. Yo te recomiendo que busques mentores, busques personas que ya hayan hecho eso que tú quieres hacer. Por ejemplo, si tú vas a hacer una empresa de arquitectura, sería prudente que le preguntes a alguien que ya haya hecho una empresa de arquitectura y así sucesivamente. Si quieres hacer una pastelería, sería interesante que te eduques con personas que ya hayan hecho ese proceso. Y parece algo súper básico, pero a veces cuando estamos construyendo la idea y estamos solos en ese proyecto, se nos olvida estos elementos básicos. Hace unas semanas estaba hablando con un amigo y él me decía, oye, mira, llevo tantos años en este lugar y me gustaría moverme y hacer algo diferente. Y yo le comentaba, debes prepararte, debes educarte, debes aprender aquello que quieres hacer, porque a veces no solo se trata del conocimiento que tienes que tener en la parte, digamos, académica de lo que es ese proyecto tuyo, o sea, digamos, el conocimiento per se de esa profesión que haces, sino que cuando tú vas a lanzar una empresa, hay otros elementos que son importantes y son, digamos, las habilidades blandas que debes tener para poder lanzar ese proyecto. Si te quieres lanzar a algo, ya tienes las habilidades de liderazgo, tienes las habilidades de ventas, tienes las habilidades financieras. Y no te digo que tengas que tener todas las habilidades al 100%, porque yo tampoco las he tenido en su momento. Cuando he lanzado proyectos es porque me he sentido que, bueno, ya estoy listo y tengo que hacerlo, pero no por eso tengo todas las herramientas en ese momento, sino que es una construcción que voy haciendo a lo largo del tiempo. Pero debes tener las herramientas básicas. Por ejemplo, si tú te vas a lanzar a la playa y te vas a lanzar al mar a surfear, por lo menos debes saber cómo se nada en el mar y cómo uno hace, qué movimientos tienes que hacer con los brazos para que cuando venga esa ola tú te puedas montar y parar en la tabla. Asimismo es cuando vas a lanzar un proyecto o un negocio. Y te lo digo a ti, tribu, emprendedor, emprendedora, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer si te preparas lo suficiente. Ahora, llega un momento y entonces cuando ya estás suficientemente preparado, deberías lanzarte, deberías hacer esa primera prueba, ese producto mínimo viable, pero no lo vas a lograr si tienes una sobrepreparación, porque una sobrepreparación también te puede inmovilizar, porque en algún momento tienes que tomar acción. Porque tú puedes estudiar todo lo que quieras de cómo se nada, todas las técnicas, habilidades de respiración y las practicas en tu cuarto, las practicas en tu casa, pero si no te tiras al mar a nadar, va a ser muy poco probable que puedas aprender de manera eficiente. Puedes tener toda la teoría, pero necesitas la parte práctica. Entonces, preparen, disparen. Esta es la parte, digamos, ya la segunda parte que serían disparen. Tiene que ver cuando ya tienes todo ese conocimiento y ha pasado un tiempo prudente que tú consideras en el que ya estás listo. No tiene que ser, como te digo, que tengas todos los títulos o tengas todos los cursos de emprendimiento, de negocios. No. Puede pasar un tiempo en que ya domines una habilidad,
ya sabes cómo, ya tienes como la noción de cómo vas a estructurar ese proyecto. Llega el momento en que te tienes que lanzar y esa es la parte de disparar. Ahí en ese momento donde ya tienes cierto conocimiento, porque no lo tienes de todo, toma acción. En ese momento ya vas a empezar a buscar esos clientes, vas a empezar a crear ese contenido, a crear esa página web, vas a empezar a tomar esas pequeñas acciones que en unos años te llevará a donde quieres llegar. Ese momento es un momento clave en tu vida, cuando ya dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y no quiere decir que tengas que romper todos los puentes en ese momento. En su momento lo tendrás que hacer. Pero ya el momento en que ya tienes ese conocimiento, ya estás tomando acción y tienes que seguir en esa línea, en ese momento, en esa energía para que puedas construir. En esa acción, en ese momento de disparo, como lo decimos en esta metáfora, tienes que seguir preparándote, claro, pero vas a seguir avanzando un poquito, un poquito, un poquito hacia adelante y van a haber momentos en que de pronto te desmotives, alguien te diga algo, oye, eso que estás haciendo no me gusta, etcétera. En la industria de diseño es muy común que digamos, tu producto básicamente eres tú y lo que puedes producir. Y eso no le puede gustar en algún momento a ciertos clientes. Y esos momentos en que te desmotives, tú te levantas de nuevo y recuerdas para qué hiciste lo que estás haciendo. Cuando estás en este proceso de emprendimiento, de crear algo, de construir, de hacer negocios, incluso cuando ya tengas una empresa bien establecida, que tienes muchos años, tienes que recordar ir al centro nuevamente. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en los momentos de desmotivación que puedas regresar a ese centro es súper importante. Y en los momentos, digamos, en que algo no está pasando bien en tu negocio, es importante que regreses a ese centro y verifiques si estás yendo en la dirección que habías pensado ir. Y la parte, preparen, disparen, apunten, la parte de apunten tiene que ver con refinar la estrategia. Porque, digamos, puedes tener todo ese conocimiento que ya adquiriste en la primera parte, te preparaste, disparaste y lanzaste algo, pero te estás dando cuenta que no está llegando a los resultados que quieres llegar. Entonces afinas, ajustas la mira, ves la centras en una dirección o la mueves un poquito a la izquierda o la mueves un poquito a la derecha y me refiero a tu estrategia. En este momento en que ya tienes algo lanzado, pero no está llegando donde quieres llegar, entonces es importante que revises la estrategia, que definas si esa estrategia que has planeado te está llevando o no a donde quieres llegar, hagas los ajustes y lo incorpores nuevamente en tu vida. Y esas son los tres pasos de esta estrategia. Preparen, disparen, apunten. Y es diferente a preparen, apunten, preparen, ¿cómo era? Preparen, disparen, fuego. El concepto, el orden de las palabras es que muchas veces tomamos, digamos, nuestros proyectos, lo refinamos, lo ajustamos, que serían preparen, apunten, fuego, sí, exacto. Preparen, apunten, fuego. Preparamos, apuntamos que revisamos la estrategia, revisamos la estrategia y después, mucho tiempo al futuro, empezamos algo. Pero cuando lo empezaste, te das cuenta que no tienes los resultados. Lo que te digo ahora es que lo hagas más rápido. Apenas que tengas una idea, busca el tiempo más corto para poder ejecutarlo. Y esto se llama producto mínimo viable, MVP, lo puedes buscar y es la parte más pequeña de ese producto, de ese servicio que tú puedas lanzar en el mercado lo más rápido posible. De hecho, si tienes una idea y la puedes lanzar en el mercado en los próximos 7 días, lánzala para que puedas probar, tengas conocimiento y después apuntas, después preparas. Claro, esto no es en el 100% de los casos, pero en muchos casos te va a funcionar. Va a llegar proyectos que tengas que definitivamente va a tener un tiempo de preparación mucho más largo y va a tener una fase de apuntar mucho más largo de estrategia. Puede ser que tengas una carrera médica, tengas una carrera contable, donde tengas un tiempo muy largo para poder prepararte y digamos, lanzar un proyecto no va a ser 100% fácil o no va a ser tan rápido en esa etapa. Pero incluso si estás en este caso y estás, digamos, haciendo
una carrera médica, por ejemplo, hay cosas que posiblemente ya dentro de los primeros años ya tengas cierto conocimiento o elementos básicos que pudieses empezar a comunicar o a hablar sobre eso, a hablar con otros compañeros o preparar ideas o blogs sobre esos temas que ya domines. Entonces siempre hay algo que puedes hacer. Yo te recomiendo, emprendedor, emprendedora, que si tienes ese proyecto, ese negocio, ese sueño que quieras hacer realidad, busques el camino más corto para que lo hagas y te prepares, dispares y luego apuntes. Te prepares, dispares y luego apuntes. Busca el conocimiento. Lanza esa idea en el tiempo más corto y después refina la idea. Te dejo eso, emprendedor, emprendedora. Te deseo un día de éxito. Recuerda que yo creo en ti, yo creo en tu potencial. De verdad que hay tantas cosas que podemos lograr si una persona cree en ti. Si nadie te lo ha dicho, yo te lo digo. Hoy es un día de éxito, hoy es un día próspero. Y somos seres de energía infinita que podemos hacer tantas cosas en este mundo tan bonito. Chaito, te lo dejo ahí. Un abrazo. Hoy es un día de éxito.